Buenas tardes a todos. Hoy es 2 de febrero. Bienvenidos. Estamos en la clase SPAN 457, Afro-Hispanic Society and Culture, en la Universidad de las Bahamas. Hoy estamos haciendo un inicio de un ciclo de charlas que nos van a invitar, bueno, y que nos van a acompañar algunos profesores invitados de América Latina, de diferentes países, y vamos a iniciar estas jornadas con nuestra querida amiga Cindy Patricia Herrera. Ella es de Colombia, de Cartagena, trabaja en la Universidad, Fundación Universitaria Arévalo de la ciudad de Cartagena. Y bueno, ha estado trabajando la investigación de los temas afro-latinoamericanos, específicamente los afrocolombianos. Y bueno, vamos a tener una conversación que ella ha titulado La investigación literaria aplicada desde las narrativas afrocolombianas. Eh, Como les decía yo en clase a los compañeros, a los estudiantes, este tiempo, esta actividad ha sido organizada para ustedes. La intención de todo esto es que vean digamos, con la realidad de lo que es el ejercicio de la investigación en este campo disciplinario emergente que es los estudios afro-latinoamericanos. Y bueno, la profesora Herrera y yo hemos coincidido en un congreso en la Universidad de Harvard hace unas semanas atrás. Y bueno, le planteé la posición, ella respondió receptivamente y aquí estamos, pues, dando inicio a estas jornadas. Vamos a estar entonces hasta las 7:30 de la tarde hoy en la clase. La profesora tiene todo el tiempo que necesite, más o menos hasta las y cuarto por allí, para después dar un espacio a intercambiar, a hablar. Y a todas, a Tichea, a René, a Abigail, Lunda, Belinda, bienvenidas, muchas gracias. Participen, están aquí para esto y profesora, le doy toda la palabra. La hago anfitriona porque me imagino que querrá compartir alguna cosa. Entonces la pongo aquí así, que anfitriona, ya está habilitada y bueno, muchísimas gracias. Pues no, profesor, muchísimas gracias a usted. De verdad que es un enorme placer, un honor estar acá con ustedes compartiendo inclusive la posibilidad del intercambio, porque bueno, hoy la virtualidad permite eso y la pandemia nos demostró que bueno, que de alguna manera tenemos que buscar las conexiones, ¿no? Como bien lo decía el profesor, nos conocimos en un evento con la Universidad de Harvard. Yo estaba presentando un proyecto eh, de literatura, de investigación literaria de los estudios afro-latinoamericanos, específicamente de la diáspora dominicana a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, tengo algunos trabajos hechos desde la literatura afrocolombiana, que además es muy vasto, pero también, como dice el profesor, muy incipiente, es decir, en comparación, digamos, con otros estudios en otros campos de lo hispano, ¿no? Y claro, ¿y por qué, digamos, uno diría, bueno, pero ¿por qué? Si todos sabemos que las raíces afro están aquí desde tiempos de la conquista, posteriormente la colonia, pero evidentemente, y sabemos que de fondo lo que hay es una segregación, marginalización, y racismo, ¿no? También que ha pululado históricamente en todo, en todas las esferas sociales, pero en este caso específico en la academia. Y nos vamos a dar un poquito cuenta con esto de los estudios afrocolombianos, pero también quiero que seamos un poco abiertos a esto, porque el hecho es que mucha gente asume, ¿no? Que el hecho de que sean
contemporáneos estos estudios, digamos, en comparación con otros estudios de sociales o humanísticos, es solamente por racismo, ¿no? Y no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver también por, digamos, la rigurosidad con la que se tenía que abordar el campo, ¿no? Y no había las herramientas tampoco, ni la disposición para hacerlo. Entonces, yo estoy feliz, muy feliz de estar acá con ustedes, de poder compartir esto con ustedes. Esto es inmenso, yo solamente les traje como un fragmentico chiquito de algunos autores colombianos, digamos, con mucho renombre. La mayoría de ellos hombres, porque también de fondo hay otra cuestión, todos lo sabemos en general con la literatura y con todos los campos, es que muchos de ellos siempre se empiezan con autores hombres. Y uno también tendría que preguntarse ahí qué tiene que ver y por qué, si hay una cuestión de género. Y es porque evidentemente uno tiene que ver la interseccionalidad, ¿no? Raza, género y posteriormente clase, que también se ve dentro de los estudios académicos. Pero hoy no nos vamos a centrar en eso, nos vamos a centrar específicamente en cómo abordar una obra literaria, y en este caso de literatura afrocolombiana, nos ayuda a hacer disertaciones de investigación, ¿no? En este caso es del campo literario, que tiene unas formas muy específicas de cómo abordar la investigación, pero como cualquier otro método de investigación, es el mismo de todas las investigaciones. Paso a paso, el método siempre va a ser el mismo. Lo que cambia es el objeto de estudio, y el objeto de estudio me va a decir a mí cómo realmente yo debo abordar la investigación. Y yo quiero que ustedes se centren en eso. ¿Por qué? Porque si ustedes están en esta clase y están viendo van a ver literatura de distintas partes, y van a ver lenguas, y van a ver formas de la letra, entonces ustedes tienen que buscar realmente y tener muy en cuenta cuál es su objeto de estudio. ¿Para qué? Para luego tener las bases con que lo van a desnudar, ¿sí? Yo no voy a decir de pronto aquí van a ser los grandes investigadores, ¿no? Probablemente sí, ¿por qué no? Pero la cuestión es cómo yo, inclusive escribiendo un simple ensayo, puedo hacerlo de manera tan rigurosa que mi trabajo sea sólido. Y eso es lo que yo quiero ofrecerles hoy con esta clase, ¿vale? Entonces voy a permitirme compartirles pantalla. Ustedes me van a decir, por favor, si la están viendo. Voy a cerrar un poquito acá. ¿La están viendo? ¿Ahí? Sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces sí, este pequeño taller, digamos, de clase hoy es de investigación literaria aplicada desde las narrativas afrocolombianas. Y como dijo el profesor, mi nombre es Cindy Herrera, yo soy escritora, soy productora de medios audiovisuales, soy profesional en lingüística y literatura, y tengo un micromáster en escrituras creativas acá en Colombia. Bueno, el contenido general que quiero que abordemos hoy dentro de la clase está dividido en 4 ítems, perdón, 5. El primero son las generalidades de la literatura afrocolombiana, es decir, de manera general, cómo se aborda el concepto de literatura afrocolombiana, por qué es tan complejo abordarlo, y en general la afro-latinoamericanidad, la afrohispanidad, que es muy grande. Eso es una cosa que hay que masticarla de a poco, ¿no? Y vamos a ver también generalidades de la investigación literaria. Vamos a ver específicamente en Colombia un poco de la obra de Manuel Zapata Olivella, que es un gran referente de la literatura afro, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos. Su trabajo, de hecho, reposa allá hoy. Vamos a ver sobre Candelario Beso y Jorge Hartel, que eran grandes poetas afrocolombianos. Y vamos a ver por ahí a Amalia Luposo Figueroa y otras poetas. Digan por qué, porque son poetas, mujeres, que además están compiladas en una obra, y que han venido
de todo el siglo XX, siglo XXI, trabajando, digamos, por unas apuestas estéticas muy particulares. Y la pregunta es, ¿por qué las compilan en una sola obra? ¿No es lo que uno se pregunta como investigador literario? Pero bueno, antes de eso quiero mencionar esto porque es súper importante y esto ténganlo muy en cuenta inclusive como investigadores. Y es que ustedes, todo trabajo que ustedes vayan a abordar, siempre tienen que hacerle referencia a quiénes son los autores, quiénes son las personas que han abordado estas temáticas, estas investigaciones. Y la doctora Silvia Valero, que es una gran investigadora de los estudios afrodiaspóricos, ella es argentina, pero está radicada en Colombia, y ha abordado desde múltiples perspectivas lo que significa el concepto de literatura afrocolombiana, disertaciones sobre las narrativas afrocolombianas y sobre la diáspora africana. Vamos a ver un poco acerca de cuál es esa guía que podemos tener, digamos, alrededor de las letras y la ciencia humana, en este caso la literatura. Y la doctora Alexandra Ibet y María Gracia Ríos tienen una guía muy particular. Yo después les puedo pasar toda la, digamos, la bibliografía al profe si la necesitan o la requieren. Y aquí están evidentemente las obras que vamos a estar viendo hoy. ¿Hasta aquí alguna pregunta o el contenido está claro? Está claro. Perfecto, listo. Pues. Bueno, mujeres y clase. Vamos a empezar un poco acerca de la investigación literaria. ¿Por qué vamos a empezar por aquí? Porque evidentemente, normalmente cuando uno le dicen investigación, uno quiere salir corriendo. Literal, yo tengo estudiantes que les mencionan investigación y salen corriendo porque dicen que ellos no saben investigar, que eso no es para ellos, que eso es muy aburrido, que no sé qué. Y claro, ¿por qué? Porque nos enseñaron muchas veces desde la escuela que la investigación es aburrida y que la investigación es una cosa que solamente sirve para la gente que está así súper encumbrada en la academia y no sé qué. Y nos damos cuenta que no es así. Ahora, que hay niveles de investigación, claro, por supuesto, pero eso es otra cosa. La investigación como área es básicamente la herramienta que tiene el hombre para sobrevivir. Es decir, si el hombre no tuviera constantemente la curiosidad de indagar, de investigar, de buscar, de cuestionarse la vida, no tuviéramos absolutamente nada de lo que existe. Nada. Nada es nada. Y me refiero a que la investigación lo que es son preguntas, constantes preguntas sobre lo que nos rodea, sobre lo que vivimos, sobre lo que hacemos. Y en este caso, uno se preguntaría, ¿por qué investigar la literatura? Si uno en la literatura lo que ve es pura ficción, porque eso es lo que dicen, ¿no? La literatura es ficción. Sí, la literatura es ficción. Pero también hay literatura que no es ficción. Pero independientemente de si lo es o no lo es, que aquí no es la pregunta, es realmente por qué yo investigo la literatura. Y yo la investigo sencillamente porque al ser un arte que viene de los seres humanos, como todo arte, como toda ciencia, me va a decir algo de la humanidad, si me va a decir algo del pensamiento humano. Y uno dice, pero es que bueno, es que es subjetivo, porque esos son los sueños, los pensamientos, las ideas, los sentimientos humanos, ¿sí? Y yo les pregunto algo. Los sentimientos y los pensamientos humanos no son la cosa más grande que ha movilizado a la humanidad. ¿No vale la pena investigarlo? ¿No vale la pena preguntarse por qué el hombre piensa como piensa? ¿Por qué? Si piensa como piensa es porque hace lo que hace. Por ejemplo, si yo me preguntara por qué un mito como el Génesis de la Biblia, ¿verdad? Porque todos sabemos que el Génesis es un mito. Si el mito de cómo se creó el hombre y la mujer y todo lo que existe en el universo según la religión judeocristiana.
la Biblia, ¿no? En este caso, es el libro que reposa, donde reposa este mito, ¿no? El Génesis. Y si yo le preguntara al Génesis, ¿por qué en el relato de la creación la mujer es quien es tentada por la serpiente y además de morder la manzana, es la que incita al hombre a que se coma la manzana? Yo me preguntaría, bueno, en un relato como ese, que además ha trascendido históricamente, que ha llegado a las escuelas, que ha llegado a las iglesias, que ha llegado a las conciencias de las personas, y además la gente cree que es real, muchas personas todavía creen que es real. ¿Cómo hoy sobrevive este mito en la vida cotidiana que todavía la gente sigue pensando, por ejemplo, que las mujeres son la tentación del hombre? Que la razón de la que el hombre haga lo que haga y el daño que hace es producto porque la mujer lo provoca, porque la mujer lo incita. De hecho, uno revisa, por ejemplo, los medios de comunicación cuando uno escucha un feminicidio, mataron a no sé quiéncita, ¿no? X o Y. Es que muchos titulares dicen por celos. Es decir, hay una justificación del acto. Es que fue provocado. ¿Por quién? Entonces, cuando uno de fondo se cuestiona los discursos que trae la literatura, es cuando uno comienza a ver si realmente es solo literatura y ya, o es el pensamiento humano a través del arte manifestándose y haciéndose real, o diciéndonos algo de la realidad, algo, no sabemos qué. Y eso es lo que nos compete en la investigación literaria. ¿Qué es lo que el hombre, o la humanidad en este caso, quiere decir a través de la literatura? Entonces, para nosotros investigar literatura debemos tener en cuenta estos 4 ítems que están acá. La primera, uno tiene que enfatizar la textualidad, es decir, prestar atención a todo el lenguaje. ¿Qué significa prestar atención a todo el lenguaje? Hombre, que usted se va a leer un libro o se va a leer muchos libros que tengan que ver, digamos, con un tema X que usted quiere abordar. Por ejemplo, yo un día me encuentro con una obra literaria como la que vamos a leer, un poco de la que vamos a leer ahorita, que es la de Chambacu Corrán de Negros, de Manuel Zapata Olivella, que es un mamotreto así de gordo, enorme, que de hecho no lo publicaron en la época en la que él lo escribió, lo publicaron muy posterior. Ya ahí tengo una gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no publicaron a Manuel Zapata Olivella en la época en la que él produjo el libro? ¿De qué trata el libro? Lo primero que yo tengo que hacer evidentemente es leerlo, ¿no? Leerme el libro. Y cuando yo me leo el libro, lo primero que uno tiene que hacer es disfrutarse del libro. Yo no voy a leer nada que no me guste, a menos de que evidentemente sea una lectura obligatoria. Es decir, lo primero que usted tiene que hacer cuando hace investigación literaria es buscar textos de temas que a usted le guste, que a usted le llamen la atención. Bueno, me dan a mí un listado de libros, o yo tengo la libertad de escoger, mejor todavía, de ese listado, o si tengo la libertad, ¿qué es lo que realmente a mí me gusta? ¿Qué es lo que me llama la atención? No, es que a mí me gustan mucho las historias que tratan sobre la violencia, por ejemplo. Me interesaría saber la época de la violencia en Colombia durante la época bipartidista, que es liberales y conservadores. Fue un hecho aquí en Colombia muy, muy grande. Bueno, entonces yo voy a comenzar a buscar libros que hablen de eso. Y comienzo a leer y comienzo a leer. Eso es lo primero que tengo que hacer, leer. Y cuando ya yo esté leyendo, aquí dice que le prestes atención al lenguaje. ¿Cómo así? Porque si tú le prestas atención al lenguaje, tienes que comenzar a buscar cuáles son esas cosas del lenguaje que utiliza el autor o la autora, el escritor o la escritora, con el que aborda ese tema que tú dices de la violencia, por ejemplo. Cómo describe él los hechos violentos,
solamente habla de violencia física o también habla de violencia psicológica. Es decir, con qué palabras el autor o la autora abordan ese tema que tú estás buscando. Entonces, tú analizas posteriormente el sentido de ese lenguaje. ¿Qué significa eso? Explorar el sentido significa que yo no me puedo quedar solamente con el lenguaje que utiliza el autor. Es decir, cómo él utiliza la descripción, cómo utiliza las metáforas, cómo utiliza la ironía, cómo utiliza... No, ya no solamente son los recursos lingüísticos, no, porque eso es lo básico, eso es lo importante. Pero, ¿por qué los utiliza? El sentido, es decir, ¿cuál es el sentido de que él utilice una metáfora para hablar de la violencia física? Es decir, no menciona, Julanito le pegó 2 puños a ella, no, sino que dice, y mientras la veía caer, ¿no? Mientras la veía caer con sangre derramada de su boca, ¿no? Se preguntaba si lo que estaba haciendo estaba bien. Es decir, ¿por qué él, en vez de decir, le pegaba 2 puños, lo dice de esta manera? ¿Qué sentido tiene que lo haga de esa forma? Ah, esa es otra gran pregunta que me tengo que hacer mientras estoy leyendo. Y luego, yo vengo y la investigación literaria me dice que yo tengo que reflexionar sobre las posibles significaciones y proponer posteriormente diversas interpretaciones de esa lectura. Aquí 2 cosas grandes. La primera es posibles significaciones, es decir, usted va a hacer con su lectura, con sus subrayados, con sus ideas que comenzó a sacar de lo que leyó, posibles significaciones, las propias, las suyas, las de usted el lector o la lectora. Va a sacar significaciones. Es decir, usted propiamente, con lo que ha leído, con lo que ha extraído, ¿qué le significan a usted? ¿Qué le significan? No, es que yo creo, profesor o profesora, que el autor utiliza estas metáforas para hablar, por ejemplo, de cómo la violencia no solamente cabe en el plano físico, sino que también aparece en la psiquis del hombre, de la persona que violenta primero. Entonces el autor propone que hay, por ejemplo, una metaforización de la violencia. Estoy diciendo cualquier tontería aquí, lo que se nos ocurre en este momento para ejemplificar esto. Tú estás significando frente a lo que estás leyendo. Y luego tú propones, entonces tú vienes una propuesta, que es lo que vamos a ver más adelante, cuando uno habla de hipótesis. Las hipótesis son propuestas que tú haces sobre la lectura, afirmaciones que tú haces sobre la lectura. ¿Vale? Entonces, dice por último que acercarnos a una obra, a un escrito o a un uso de lenguaje en un texto, en cualquier texto, en cualquiera, no solo en literario, e investigarlo significa prestar atención, otra vez, al lenguaje usado, examinar los matices, que es lo que hemos dicho, los efectos que utiliza, es decir, qué efectos del lenguaje utiliza, qué figuras retóricas utiliza, metáforas, símiles, comparaciones, anáforas, catáforas, ¿qué utiliza? ¿Qué elementos utiliza? Y con esos elementos, ironías, sarcasmos, ¿qué? Y entonces ya por último, entonces yo propongo una manera de la mía, personal, particular, para decir, bueno, profesor, yo creo que el autor aquí utiliza esto por esto. Esa es una propuesta. Y así, mis queridos y mis queridas, es que uno engloba la investigación de manera general literaria. Son pasos muy concretos. Obviamente, cuando uno la está haciendo, ya no están, hay que ir ya al fondo, ya es un paso a paso que vamos a ver ahorita al final, que uno se pregunta por cosas. Pero lo primero que tú tienes que hacer es leerte el libro, leerte los libros
sobre los temas que le interesan. Y yo siempre he dicho algo, y es que, y se lo digo a mis estudiantes todo el tiempo, yo no puedo hablar, o sea, si ya de por sí hacer investigación, digamos, es una cuestión de sentarse en una silla, a escribir, a leer, a investigar, a indagar, a preguntarse, y eso lleva de mucho tiempo. Imagínense que no les guste, o sea, imagínense que lo que estén investigando no les guste. O sea, horroroso, eso es espantoso, eso es una tortura china. O sea, yo no lo haría de entrada. Yo quiero decir aquí que la razón por la cual yo estoy aquí hablándoles de literatura es porque a mí me encanta. Y la razón por la cual les voy a hablar de literatura afrocolombiana es porque a mí me encanta la literatura afrocolombiana y es digamos, inclusive una de mis líneas de investigación. Pero sobre todo yo disfruto a literatura de la diáspora, es decir, de la migración. Literatura donde convergen las masculinidades, las feminidades. A mí esa me encanta. Pero la literatura afrocolombiana es una de mis pasiones y por eso hoy estoy aquí sentada con ustedes. De lo contrario, créanme que yo no estaría abordando esto, porque creo que me parecería aburridor, ¿no? Pero en su caso particular, porque estamos hablando de investigación literaria, usted tiene que comenzar a preguntarse realmente de lo literario, ¿qué le llama la atención? ¿Qué obras, qué autores, qué autoras, si te gustan más autores que autoras, ya de entrada tienes marcas, digamos, que quieres hablar de mujeres, o no de hombres, o de hombres y no de mujeres, y abordar, o no, quieres hacerle una interseccionalidad, quieres que estén, no importa si es hombre o mujer, quieres que estén, es una temática la que estás abordando, y estás abordando más bien la temática de, por ejemplo, el uso del Spanglish, por ejemplo, que es esta hibridación entre inglés y español, ¿no? Juntos, que se da justamente por la migración latina a Estados Unidos, en fin. Son tus búsquedas. Tú eres absolutamente libre en esas búsquedas, ¿vale? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Podemos ir preguntando, ¿oyeron? No tengan miedo en interrumpirme y preguntar cuando no entiendan algo. Eso es súper importante para mí. ¿O hasta aquí está claro? Sí, está claro. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a tener en cuenta aquí dos cosas que son normalmente unos mitos que hay que derribar y por el otro lado está la cuestión de lo que realmente se tiene que hacer. ¿Qué hay que tener en cuenta? La primera, el falso mito del bloqueo del escritor. Ese que no, que yo no, profesor, estoy bloqueada, no sé, no sé qué escribir, no sé qué leer, no sé qué hacer, estoy bloqueado, ¿no? Les digo una cosa. No quiere decir que uno en algún momento de pronto la idea se le vayan, no quiere decir que en algún momento uno de pronto pueda estar en blanco, pero el bloqueo del escritor como tal, o sea, que te bloqueas y no sabes de verdad qué hacer, se da sobre todo porque no hay constancia y no hay organización, es decir, porque no estás leyendo. Cuando uno está leyendo y está constantemente empapándose de lo que se está escribiendo, sobre lo que se está haciendo, sobre lo que me interesa, siempre vas a tener algo que decir. Siempre te va a dar curiosidad algo, porque esa es la naturaleza de la humanidad, que mientras estamos como consumiendo y consumiendo, vamos a querer hablar de lo que estamos consumiendo. Es tan sencillo como esto. Cuando usted está en TikTok o en Instagram, y está viendo todos los días TikTok e Instagram y se reúne después con los amigos a hablar sobre el video que está en tendencia, usted tiene algo para decir sobre lo que está en tendencia. ¿Por qué? Porque ha estado consumiendo eso. Y no quiere decir que esté mal, usted puede hacerlo, por supuesto que sí. Pero de igual manera, cuando usted está investigando, ya sea literatura o cualquier otra ciencia, va a hablar con propiedad de eso si evidentemente usted ha estado en contacto con lo que está haciendo. Y evidentemente va a querer preguntar, indagar y por supuesto producir si está consumiendo esa literatura que usted está buscando.
De lo contrario va a ser imposible. La única manera en la que yo puedo hablar hoy de literaturas de mujeres que están escribiendo en Latinoamérica es porque yo he estado consumiendo literatura de mujeres en Latinoamérica sórdidamente. Me encanta, además, ¿no? De lo contrario no tendría nada que decir, no tendría nada que aportar, digamos, en eso. ¿Vale? Eso es un falso mito y hay que quitárnoslo. Y la otra cosa es que la escritura investigativa, ojo, la escritura investigativa y todas las escrituras, porque si tú escribes, si quieres escribir, bueno, yo escribo literatura, en este caso, sobre todo los que escriben literatura, cuento, novela, poema, poesía, si quieres hacerlo con rigurosidad de verdad, tienes que estar organizando lo que estás escribiendo y tienes que ser constante, es decir, todos los días. Todos los días. Y el día que no, bueno, porque descansas, pero tiene también que ser de alguna manera programado. Es decir, tú tienes que intentar ser lo más constante posible, organizar tus ideas, tener tus libretas de apuntes, tus memitos, o sea, donde estar anotando constantemente las ideas que te van ocurriendo, porque de pronto estás haciendo algo, estás comiendo, te vas a acostar, lo que sea, puede estar. Y uno siempre carga uno como una libretica, una agendita. ¿Para qué? Porque si se me ocurre una idea, la anoto, porque se van. Bueno, no quiere decir que estás durmiendo y se te ocurre algo y te vas a levantar a escribirlo. Bueno, si lo puedes hacerlo, pero si no, pues sigue durmiendo. Pero es eso, es como estar siempre atentos a que las ideas nos están fluyendo. Las ideas están ahí rondándonos, ¿no? Y entonces uno tiene que ser organizado con esas ideas, porque lo contrario, muy probablemente todo nunca va a tener ningún tipo de orden. Y si no tienen orden, evidentemente no vas a poder producir nada. Y en este caso lo que tú quieres producir es por lo menos un buen ensayo que te diga, oye, esto tiene un desarrollo donde hay unos buenos argumentos, donde hay una buena sustentación, donde hay una hipótesis clara, ¿no? Esa es la idea. Ahora sí, vamos a irnos directamente a lo que yo hoy les traje, que es la literatura afrocolombiana, digamos algunos puntos, porque repito, es un campo enorme, no solo es enorme, sino que además ahora, en esta época, en este siglo XX, final del siglo XX, siglo XXI, es que se está produciendo en masa la crítica literaria o la investigación literaria alrededor de los estudios afro, y específicamente los estudios afrocolombianos. Y hay que ponernos de acuerdo, y es porque inclusive la literatura afrocolombiana como título no nace en Colombia. O sea, esa categoría no nace en Colombia. Y esto lo investiga la doctora Silvia Valero muy detalladamente, inclusive con un investigador también de los Estados Unidos, en la Universidad de Harvard. En fin, son muchos los Harvard, hoy tiene inclusive, bueno, donde nos conocimos su profesor y yo, justamente tiene un centro de investigación de estudios afro latinoamericanos y bueno, la Universidad de Nueva York, es decir, muchas facultades en Estados Unidos han desarrollado los estudios afro-latinoamericanos. Y por eso, de alguna manera, esa categoría no nace en Colombia, nace allá. Y posteriormente, y eso es lo que quiero que veamos, es para que ustedes entiendan que ninguna, ojo con esto, ninguna categoría que se acuñe dentro de los estudios sociológicos, históricos, antropológicos, literarios, humanísticos y sociales en general, salen de la nada. Es decir, no es que nacen porque un día a alguien se le ocurrió llamar a esto literatura afrocolombiana. No salen así. Salen por un conjunto de corpus, de trabajos que se han venido haciendo y que evidentemente había que agruparlos de alguna manera para poder crear un concepto de estudio. Pero además, lo que viene posterior a eso, que ya la identificación,
de nosotros como pueblo afrodescendiente o negro o raizal es otra cosa. O sea, la identificación es una cosa y la categorización es otra. Eso hay que dejarlo claro. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy asume, sobre todo en Colombia y en muchos países de Latinoamérica, que hablar de literatura afrocolombiana solamente lo pueden hablar las personas afro, por ejemplo. ¿Sí? No quiere decir que no tengan que hacerlo, claro que sí, sus voces son igual de importantes como cualquier otra voz del mundo, y lo digo yo como me identifico justamente como mujer afrodescendiente. Pero no quiere decir por eso que yo soy la única, mi voz es la única válida, quiere decir que mi voz es válida en la medida en que, ¿qué? En que yo muestre trabajos de rigor, en que yo muestre producción, en que yo muestre no solo producción de la crítica, sino también producción literaria, en fin, muchas cosas que tienen que ver ahí. Y esto lo digo porque justamente por eso es que el concepto es complejo. Y vamos por partes. Primer ítem. Literatura afrocolombiana, dicha categoría ha estado ausente en la historiografía y en el canon literario colombiano. Nunca estuvo, que eso nunca estuvo. Ese término nunca estuvo. Y entonces, así como los autores ahora se consideran representativos de ella. Es decir, los autores que hoy, donde, bueno, en Colombia hoy existe inclusive una biblioteca de literatura afrocolombiana, que también es muy, muy reciente, digamos, en comparación con otros estudios de otras categorías. Y estos autores compilados allí, muchos de ellos no, es decir, cuando ellos escribieron sus obras, no sabían dicho a sí mismos, yo estoy escribiendo literatura afrocolombiana. No, porque la categoría no existía. Es decir, ellos los agruparon mucho, pero mucho después de que ellos escribieran sus obras. Ahora, eso no quiere decir que cuando ellos estaban escribiendo sus obras no estuvieran pensando desde una posición, desde un punto de enunciación. Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, Manuel Zapata Oliveya tenía unas preocupaciones sociales en el momento en que escribió Chambacu, Corral de Negros, y La Hombre Chango el Gran Putas, y todas estas obras que hoy se consideran de literatura afrocolombiana. Él era además era médico, él era filósofo, hizo un montón de trabajo alrededor no solamente de lo literario. Él tenía unas preocupaciones sociales, y sus preocupaciones sociales tenían que ver con ¿qué? Hombre, con que la población afro en Colombia, mayoritariamente negra, los pueblos negros habían sido relegados, era una población que no tenía acceso a derechos, inclusive cuando uno habla de Chambacu Corrales Negros, es de las pocas obras literarias colombianas que aborda el desarraigo y cómo sacas tú un pueblo de su lugar, ¿no? Sencillamente porque de fondo lo que hay es una persecución al sujeto negro. Pero eso es una lectura que hacen los críticos literarios posterior a eso. Es decir, esa no es la lectura que hace Manuel Zapata. Manuel Zapata lo que está intentando es escribir una historia de una necesidad que él tiene, sobre unas preocupaciones sociales que él tiene sobre el pueblo negro de Chambacú, en Cartagena, en esta ciudad en la que yo vivo, de la que yo soy, ¿no? Entonces, esas preocupaciones él las quiso plasmar alrededor de una obra literaria a través de una historia, ¿no? Y ya las lecturas que hacen posterior los críticos literarios, los investigadores literarios sobre la obra de Manuel Zapata Oliveya han sido muchísimas, o sea, muchísimas, entre esas que él aborda la violencia, que él aborda el desarraigo, que él aborda la diáspora, que él aborda la persecución, que él aborda la multiculturalidad colombiana, el mestizaje, bueno, de todo. Se ha hablado de muchísimos temas dentro de la obra de Manuel Zapata Oliveya. Entonces, primero, esta categoría es una categoría que no nace en Colombia y que se acuña posteriormente a los autores que abordaron temáticas de literatura afro. Pero también se le acuña, ojo con esto, también se le acuña la categoría a autores que
se autodenominaban o se identificaban como sujetos o sujetas afrodescendientes o negros. Que en Colombia además también eso es muy reciente. ¿Por qué? Porque primero en Colombia se asumía que históricamente aquí todos somos mestizos, todos estamos mezclados, aquí no hay personas que se identifiquen plenamente como negras, plenamente como indígenas, no, todos somos mestizos. Y ese discurso de alguna manera permeó tanto que para las personas era inclusive peligroso reconocerse como personas afrodescendientes o negras. Entonces, cuando ya hay una suerte de, justamente por la influencia de los discursos que vienen de Estados Unidos y las luchas civiles allá en Estados Unidos de las comunidades negras, del pueblo afroamericano, ¿verdad? O sea, nada se queda estático. Recordemos que ninguna lucha queda estática. Inclusive cuando hablamos de Haití como el primer pueblo, la primera nación negra en liberarse en Latinoamérica, primera nación en liberarse, esa revolución haitiana tuvo mucha influencia en Latinoamérica y mucho impacto, muchísimo impacto. Inclusive tuvo tanto impacto que posteriormente muchos pueblos comenzaron a declarar la abolición de la esclavitud. Entonces Colombia no podía quedarse, digamos, como todo fluye, ustedes lo saben, que viven en las Bahamas, todo pasa por el Caribe, sube y baja, ¿no? En Estados Unidos, ser además una gran potencia y con tanta resonancia, aquí también llegan esos discursos, también llegaron esas luchas. Y evidentemente, bueno, hay unas luchas, se está haciendo esto, oye, ¿por qué aquí no? O sea, porque aquí el pueblo afrodescendiente todavía no ha reclamado sus derechos, porque aquí seguimos con este racismo penetrante, con esta racialización terrible, que racialización además también es muy posterior, esa categoría es posterior también, en fin. Entonces, tenemos dos cosas. Literatura afrocolombiana, que nos dice que esta categoría no es inventada en Colombia, que se agrupan a ciertos autores que escriben sobre supuestamente, y vamos a poner también las comillas, sobre ciertas temáticas que aborda lo negro, lo afrodescendiente, pero eso también hay que ponerlas en comillas grandes. ¿Por qué? Porque eso particulariza y dice, bueno, es que además las personas afrodescendientes y los autores afro hablan de esto. Y estas son las temáticas negras, y eso es una gran mentira. Todos sabemos que todos los autores pueden hablar de todo, porque simplemente son escritores y están escribiendo de lo que quieren. Sus necesidades, ¿no? En este caso, sus pulsiones estéticas. Y por el otro, tenemos también que se agrupan allí personas y autores que se autoidentifican como personas negras, raizales, afrodescendientes. Bien. Y entonces, vamos acá. Siguiente ítem para hablar de esta literatura. La acepción la constituye el poeta decimonónico Candelario Beso. Vamos a hablar un poquito de Candelario Beso ahorita más adelante. ¿Por qué? Porque este fue de los primeros que se le configura como autor afrocolombiano. Y era porque este discurso había ganado, lo dice, mucha vigencia en los últimos años, ¿verdad? Cuando había una avalancha de espacios académicos y educativos que se adhirieron a ella. Y entonces, Candelario Beso además era un autor que escribió una poesía, pues para mí, preciosa, hermosa, pero que inclusive en Colombia, cuando salió, no era bien vista. Y no era bien vista por lo que decimos de fondo, hay un racismo estructural y una racialización evidentemente, de los discursos que vengan de personas negras, sobre todo de la élite blanca colombiana que vive en el centro del país. Y en el centro del país tenían una idea, y era que querían adherirse mucho la literatura o el canon literario, quería adherirse sobre todo a lo aparentemente culto, ¿no? Sobre todo este cultismo al castellano de la península, ¿no? Asumiendo que estas oralidades, ¿no? Estas formas poéticas del oral no tenían el mismo valor. ¿Por qué? Porque venían de lo popular, venían de lo oral, venían de lo coloquial. Y para
los grandes académicos de la literatura colombiana, evidentemente eso no tenía el mismo sentido, significado, y muchos se preguntaron, eso no puede ser poesía. Ellos decían y afirmaban que eso no podía ser poesía. Hoy se le da el valor a Candelario Beso en algunos espacios, por supuesto, y se le mete dentro del canon de literatura afrocolombiana, porque este hombre sí estaba haciendo una apuesta muy nueva, muy novedosa, frente a lo que significaba la poesía colombiana. En general, no la poesía afrocolombiana, sino la poesía colombiana, ¿no? Y por último, tenemos sobre esta categoría lo que les decía al principio, que el pionero en hablar de los estudios afrocolombianos es el investigador Richard Jackson, que en su primer libro se llamaba The Black Imagine and Latin American Literature, que fue en 1976, y él literalmente introdujo una categoría llamada literatura afrocolombiana. Él mismo hizo una categoría, ¿no? ¿Y lo hizo en dónde? En un ensayo. Imagínense, en un ensayo, él propuso literalmente esta categoría para hablar sobre todo de Jorge Artel, Haroldo Tres Palacios y Manuel Zapato Olivella. Estos tres autores que él aborda allí para dar esa categoría, él lo dice porque, bueno, estos tres autores tienen algo en común. ¿Y qué tienen en común? Tienen en común que pertenecen a, o que se denominan como personas negras, y lo otro es que abordan temáticas dentro de sus obras que tienen que ver con lo que supuestamente son las personas negras, sus músicas, sus danzas, sus comunidades, porque además los personajes se describían fenotípicamente como negros, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, repito, esto es muy complejo. Esto tendríamos que tener literalmente una carrera completa para hablar de literatura afrocolombiana. Pero lo que quiero ponerles es en contexto para que podamos entender lo que viene a continuación, que son tres autores que les pienso mostrar y evidentemente un paso a paso de cómo se puede ir investigando la literatura, ¿vale? Y bueno, aquí Silvia Valero anota algo y es súper importante, y es que estos tres autores sobre todo abordaban, ¿no?, las condiciones sociales de las poblaciones negras. Y eso también, y bueno, Richard Jackson queda inclusive también esencializa mucho todo eso, porque también asume que esas condiciones sociales de las poblaciones negras son unas solas, que solamente hay unas solas preocupaciones, donde evidentemente no es así, y es mucho más abarcador, ¿no? Y en Colombia se adoptó esa categoría también para comenzar a hablar de literatura afrocolombiana y de afrodescendencia y negra, literatura negra, ¿no? En este caso, porque se asumía que todos los autores afrocolombianos tenían las mismas preocupaciones y todos sabemos en el fondo pues que no es así, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Y esto es lo que dice Silvia Valero, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta, por un lado, el concepto de pervivencias culturales africanas. ¿Por qué? Como si su contenido se hubiera mantenido incoluble a través de todos los procesos de interacción. Es decir, ella lo que está diciendo básicamente es que estas pervivencias culturales africanas, es decir, estas temáticas que sobreviven de la cultura africana dentro de la literatura que ellos consideran afrocolombiana, asumía que no hubo modificaciones históricamente, es decir, ahí no hubo modificación. Dentro de las temáticas que ellos abordaban en el tiempo, no hubo ningún tipo de modificación, y que está tal cual como se asumía desde los tiempos de la colonia, y todos sabemos que no es así. Nada permanece incoluble, por eso incoluble, inmovible en el tiempo, ¿no? Hay unas interacciones, esas interacciones se modifican en el espacio, y modifican en los tiempos, y modifican el lenguaje, y modifican las formas en las que el ser humano se desarrolle, por lo tanto, la forma inclusive de interactuar con las estéticas, ¿no?
Y por el otro lado dice también ella que hay que tener en cuenta que al no contextualizar al autor, es decir, a quien escribe, contextualizar al autor es uno de los grandes principios de la investigación, y eso lo vamos a ver ahorita, la investigación literaria. ¿Por qué? Porque yo me puedo leer las obras que yo quiera, sí, pero tú tienes que saber en qué época el autor escribió esa obra, en qué época fue publicada esa obra y por qué. Tú tienes que saber cuál es la época en la que el autor inscribe el tiempo de la obra literaria, porque eso va a decir mucho de los discursos por los que está atravesada la obra. Recordemos que una obra literaria no nace nada más de las musas que me caben en la cabeza, no, ya esa idea se abolió hace un montón de tiempo. Ninguna obra literaria nada más nace de mi imaginación y ya. No, todo me lo inventé yo. Eso es mentira. Nadie se ha inventado nada. Inclusive, hasta las mismas obras que se asumen que son de Homero, la Ilíada y la Odisea, no es que le surgieron a él de la cabeza. Eso es una mentira del tamaño de el Everest. No. Toda obra literaria nace dentro de un marco histórico y social que le permite al autor dialogar con lo que escribe, tener unas preocupaciones, independientemente si la historia es ficción o no es ficción. Eso no importa, sino el diálogo que está teniendo. ¿Por qué este autor quiso abordar esta historia? ¿Por qué la contó de esta manera? ¿Por qué dijo lo que dijeron sus personajes? ¿Por qué sus personajes son así? ¿Por qué están en este lugar y no están en otro? Todas esas preguntas que yo me hago sobre una obra literaria, ¿verdad? Me las va a resolver de alguna manera la época, el contexto sociohistórico y político y social en el que está metida la obra. ¿Vale? Bien. ¿Y eso qué dice? Dice que mucha de esa literatura no fue contextualizada, dice Silvia Valero. Ella dice que mucha de esa literatura afrocolombiana no fue contextualizada. Y entonces por eso dice que facilitar acríticamente su ingreso a un esquema idioestético preestablecido. Es decir, como estas obras no fueron abordadas en su momento desde el contexto sociohistórico en el que estaban metidas, en contexto de producción, y meterlas y categorizarlas en como literatura afrocolombiana, todas van para ahí, ¿no? Nada más porque no, porque la escribieron, porque se dice que atienden a problemáticas sociales de los negros. Pero, ¿problemáticas sociales de los negros en qué épocas? ¿En qué momentos? ¿Bajo qué lineamientos? Ahí queda la gran incógnita, ¿no? La gran pregunta. Y por eso a veces hay muchas personas, muchos críticos que tienen conflicto con esa categoría. Hoy se utiliza porque evidentemente hay quienes dentro de la academia organizan los cánones literarios, es decir, organizan los corpus literarios para poder, ¿qué? Analizarlos. Entonces comienzan a agrupar. Pero esas agrupaciones también son un poco arbitrarias. Lo que hay que intentar hacer hoy justamente, si se van a hacer esas agrupaciones y esas categorizaciones, es ver realmente si la obra, ¿verdad?, está respondiendo a unos patrones estéticos, si la obra utiliza ciertas temáticas, quién es el autor, por qué utiliza estas estrategias discursivas o del lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, cuando usted vaya a utilizar esta categoría o cualquier otra categoría que se vaya a utilizar, ya sea literatura de las feminidades, literatura de la diáspora, literatura que aborde las masculinidades, literatura afrohispana, literatura afro-latinoamericana, literatura queer. Todas esas categorías deben ser también indagadas y verificadas por usted. Usted, porque se leyó de pronto, por ejemplo, hay una obra que a mí me gusta muchísimo, que es de una escritora brasilera, trans, se llama Si yo fuese puta. Esa obra es una novela testimonial de autoficción,
pero ella, para yo hablar de que sea una novela de autoficción, testimonial y de literatura queer o travesti, esas tres categorías yo las tengo que investigar. ¿Realmente esa obra ha sido categorizada como tal? Y si la voy a categorizar yo, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones por las cuales yo voy a hacer esa categorización? Eso también lo hace la literatura. ¿Por qué? Porque uno no puede ser arbitrario. Por ahí de pronto sale la autora diciendo, pero ven acá, ¿y tú por qué me pusiste a mí que literatura queer si yo nunca he abordado lo queer en esa novela? Entonces tú tienes que ver justamente que tu lectura sí se acomode a esa categoría que intentas utilizar. Estoy siendo clara, quiero como, porque yo de pronto estoy aquí hablando y hablando y yo no sé si estoy siendo clara. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No sé, Abigail, Tichea, Funda, No ahora. Linda. Hola. No. Pero, digamos, el mapeo que he estado haciendo se entiende, ¿verdad? Sí, la mayoría. Bueno, listo. Listo, listo. Va muy bien, profe, todo chévere. Yo te estoy siguiendo, encantado. Ay, profe, qué bueno. Listo. Bien, entonces, vámonos entonces con unos autores. Y yo amo profundamente a Manuel Zapata Olivella. Creo que para mí fue un escritor. Yo me imagino que ustedes allá en Bahamas han escuchado sobre Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez fue gran amigo de Manuel Zapata Olivella y tenían obras que inclusive a nivel de producción también, Manuel Zapata también tuvo una obra muy vasta, muy grande, igual que Gabriel García Márquez. Y de hecho coincidían algunas obras en la época en la que fueron producidas, pero uno se pregunta, ¿por qué se conoce más a Gabriel García Márquez y no tanto a Manuel Zapata Olivella? De hecho, cuando yo viajo, yo hablo de Manuel Zapata, digamos, fuera de aquí, de pronto de Latinoamérica y en Europa y la gente no lo conoce. Pero es comprensible que no lo conozcan porque primero, a él no lo editaron como editaron a Gabriel García Márquez. O sea, no lo editaron las grandes editoriales, las grandes casas editoriales. Porque además la obra de Manuel, ahí todavía hay mucho, como diría uno, demasiado humo alrededor que no deja ver las razones por las cuales a él no lo editaron tanto, cuando tiene una obra tan vasta. Fue tan prolífico, o sea, es decir, ese hombre escribía de todo. Imagínense, él fue médico, antropólogo, folclorista, novelista, cuentista, dramaturgo, ensayista e investigador. O sea, el tipo era un crack escribiendo. La cuestión es que leer a Manuel Zapata Olivella, si uno realmente se da la tarea de contrastar las formas del lenguaje, sí es denso. O sea, él tiene una literatura densa, ¿ya? Que si tú definitivamente no estás habituado a leerlo constante, es probablemente que, no sé, te pierdas o te aburras. Pero por ahí que encuentres sus lectores ideales, por supuesto. Pero tiene obras fantásticas, con temáticas increíbles, de formas en las que aborda lo musical, lo oral, lo utiliza también muchos recursos inclusive hispanos del castellano, que uno dice cómo los trae acá y los trastoca, o sea, el tipo tremendo, ¿no? Pero, si bien es cierto, es hoy, en pleno siglo XXI, finales del siglo XX, cuando la obra de Manuel Zapata Olivella le han dado el renombre y el eco real que debería tener. Hoy inclusive en la Universidad del Valle, aquí en Colombia, junto con la Universidad de Cartagena y otras instituciones, hicieron todo un compendio completo de la obra de Manuel Zapata Olivella. Hay una colección completa de la obra de Manuel Zapata Olivella. Por primera vez la recogieron porque estaba repartida en distintas editoriales, no estaba completa, en fin, era casi imposible conseguirla.
Y hoy, digamos, se ha distribuido por distintas universidades la obra. Y yo creo que además hoy también se le está dando, como hay tanto de él, pero también hay tan poco investigado, hoy es que se está dando la tarea de resignificar, reestructurar, mirar, buscar otras miradas de la obra de Manuel Zapata Olivella, la literatura afrocolombiana. Ojo, Manuel Zapata Olivella, cuando él escribió todas estas obras, ese término, repito nuevamente, el término de literatura afrocolombiana, no había llegado ni tampoco se había agrupado esa literatura bajo esos lineamientos. Ya sabemos de dónde vino el término. Entonces, ¿qué se destacó en Manuel Zapata Olivella? Se ha destacado muchas cosas, inclusive tiene una obra prolífica a nivel de medicina tradicional brutal, que la están investigando justamente ahorita en la Universidad de Cartagena. Dice, él se destacó el aporte de sus obras e investigaciones porque siempre tuvieron como protagonista la gran diversidad étnica y cultural de Colombia, en especial por el rescate y la valoración del aporte africano en Colombia y en las naciones americanas, como está poéticamente recreado en su saga dedicada a la diáspora africana. Miren, también le decían el eterno vagabundo a Manuel Zapata. ¿Por qué? Porque este era un hombre que viajaba muchísimo y viajaba inclusive sin tener un peso. O sea, uno todavía se pregunta a ese hombre cómo se recorrió tantos países en el mundo, cómo hizo tantas conexiones, cómo impulsó congresos, impulsó festivales de folclore con su hermana Delia Zapata Olivella sin tener plata. O sea, era que el tipo, con las conexiones que hizo aquí y allá, deambulaba, conocía, caminaba, fue un eterno viajero. Y eso le permitió también a él crear red, lo que hemos hecho su profesor y hoy, ¿no? Haciendo red, porque es la única manera en la que uno puede realmente conectar qué se está haciendo allá, qué están haciendo aquí, qué están estudiando estos estudiantes, qué están estudiando en esta universidad, qué están estudiando en Cartagena, etcétera, etcétera. Eso lo hizo Manuel Zapata Olivella en una época en la que no había recursos y no había la tecnología que hay hoy. Y eso es impresionante, o sea, es admirable además. Yo tuve la oportunidad de estar en su lugar de nacimiento, en Lorica, Córdoba, que es un departamento aquí en Colombia, un estado en Colombia. Y bueno, ya quisiera uno que de pronto hubiera mucho más renombre, ¿no? de lo que ha hecho este hombre, porque de verdad es impresionante. Era además un gran ensayista. Y vamos a ver un fragmento de la obra Chambacú, Corral de Negros. Para ponernos en contexto, y volvemos a lo mismo de la investigación literaria. Yo, digamos que me leí la obra. Una amiga me dijo un día, Cindy, léete Chambacú, Corral de Negros, que es buenísima. Y yo voy y me leo la obra. Pero yo no sé qué es Chambacú. O sea, yo me leí la obra y yo asumí que la obra era ficción, y como es ficción, bueno, yo no voy a investigar qué es Chambacú, porque no se me dio. Vamos a ver que Chambacú existió realmente en Cartagena. Inclusive aquí en la ciudad era un barrio que donde habitaban, su mayor población era negra, y que además venían, ¿de dónde? Venían de muchísimas partes. Fue un barrio que acogió un asentamiento realmente que acogió muchas zonas de la ciudad de Cartagena. Eran 3 barrios que existían antiguamente en lo que, si a ustedes algún día vienen a Cartagena, se darán cuenta que acá hay unas murallas que vienen de la colonia. Y esas murallas, ese cerco de murallas, que eran unas fortalezas, posterior a la independencia, ahí se asentaron unos barrios, Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo. Y esos barrios fueron trasladados, o sea, literalmente las personas las sacaron de ahí. Y las personas pues tuvieron que irse hasta un asentamiento un peladero, que no había nada ahí, y la gente tenía que sobrevivir de alguna manera. No los querían, digamos, dentro. Eso es lo que, hay una teoría que dice que no los querían dentro del centro histórico de Cartagena porque el centro lo querían embellecer para lo que hoy se tiene, que es esta ciudad mágica, fantástica, ¿no? Que la gente conoce por la fotografía, pero que no es tan así.
¿no? Ese es otro tema. Pero bueno, Chambacú, estas personas llegan a Chambacú, la mayoría de las personas eran afrodescendientes, negras, y también venían personas que huían de la violencia en Colombia, violencia bipartidista, estos liberales y conservadores de los pueblos del sur. Entonces venían y se sentaban ahí. Inclusive mi abuela fue una mujer que vivió en Chambacú muchos años durante su infancia. Y ella me relata que en el barrio, pues el barrio era, no tenía agua potable, no tenía servicios públicos, la gente sobrevivía con lo que podía, evidentemente, hicieron sus casas con madera, algunos dicen que con acerrín, con afrecho de arroz, en fin. Pero para la idea que tenían de ciudad, ¿no? Esta idea que tenían de ciudad turística para el mundo, etcétera, Chambacú todavía quedaba muy cerca del centro histórico. Y lo que hicieron realmente fue desterrar, sacar a la población afrodescendiente y negra del territorio de Chambacú. Hoy le pertenece a grandes inmobiliarias de apellidos que no se pueden nombrar en Cartagena. Sacaron a las personas, las reubicaron supuestamente en otros barrios. Pero bueno, hay también un discurso de fondo que uno asume que es racista y racializador, porque justamente no querían que las personas negras estuvieran tan cerca del centro histórico. Pero esa es otra investigación historiográfica que están haciendo algunos historiadores en Cartagena. En este caso, Chambacú Corral de Negro es una historia que Manuel Zapata Olivella, porque Manuel Zapata conoce el Chambacú y mira lo que hoy uno dice como la herida abierta de Cartagena, ¿no? Cómo te sacan de tu territorio, cómo te sacan de tu lugar, sin importar nada, en vez de mejorar las condiciones de vida de la gente que vive allí, ¿no? Y además, porque en Chambacú Corral de Negros, lo que dicen los críticos es que en esta obra se refiere a la degradación de la vida cotidiana. Ojo con eso. La estigmatización y las persecuciones de las autoridades de Cartagena, que las autoridades de Cartagena, es decir, la policía y el gobierno, ejercieron sobre el barrio popular de Chambacú, que existió muy cerca de la ciudad amurallada en Cartagena. Vamos a ver un fragmento de la obra y ustedes me dirán si esta lectura que hacen de la novela es real o por el contrario se aleja mucho de lo que es realmente la novela, o también sobre todo lo que quiero es que veamos qué cosas encuentran ustedes que para ustedes es curiosa, porque desde la curiosidad es que nace la pregunta de investigación. Desde la curiosidad es que nace el problema de investigación en la literatura, ¿vale? Entonces les voy a mostrar un fragmento de Chambacú Corral de Negros. Me dicen, porfa, si lo logran ver, ¿sí? ¿Se logra ver la lectura? Sí, se ve. Perfecto. Entonces miren este fragmento. ¿Quién de ustedes quisiera leerlo en voz alta? Desde aquí donde dice Chambacú. ¿Quién quisiera leerlo? Bueno, si no hay voluntarios, lo haré yo, pues. Dice, Chambacú Chambacú no había visto antes una bandada tan numerosa de aquellos pájaros verdes. Los fusiles, largos picos de acero, se asomaban por las rendijas en busca de los cuerpos hacinados. En los ranchos, algunas mujeres madrugaban con sus hachones encendidos. Dominguito gritó desde lejos: «Tío, ahí viene la policía». Los boxeadores dejaron de golpear los sacos de arena. Media Luna se apresuró a quitarse los guantes. «Son muchos, tío». El entrenador Camilo comprendió el peligro. «¡Huyamos!». El niño aclaró: «Han rodeado la isla». El zurdo empujó a Media Luna. «¿Qué haces ahí parado? Pronto arrojémonos al agua». «Tengo que avisar a mi hermanito Máximo. Lo atraparon dormido». «Que vaya tu sobrino. Corre, Dominguito».
Muy bien, profe, gracias. Oye, qué buena lectura, profe. Gracias. Si nos damos cuenta, este fragmento nos relata muy concretamente y de forma muy oral, desde el diálogo, ¿no? ¿Qué está pasando en Chambacú? En una pequeña escena. ¿Quiénes son estos medialuna, por ejemplo, que están entre comillas? Vayamos al lenguaje, ¿no? Porque apenas acabamos de leer. ¿Qué cosas nos llamaron la atención? Este medialuna, el zurdo, están en comillas. Y por acá hablen de los boxeadores. Yo asumo entonces que este título de medialuna y el zurdo pertenecen a seudónimos o, en este caso, sobrenombres que se les pone a estos boxeadores. Inclusive, ya yo me comienzo a hacer la imagen de que en Chambacú, en este barrio, hay deportistas. Pero claro, el boxeo, además, en esa época no era considerado un deporte pleno, ¿no? Era un deporte para negros, ¿no? Por el otro lado están lo que dicen pájaros verdes. ¿A qué creen ustedes que se refieren con pájaros verdes? El autor. Una bandada numerosa de aquellos pájaros verdes. ¿A qué se refieren? ¿Qué creen ustedes que se refiere? Banda numerosa de pájaros verdes. ¿Qué creen? ¿No les asocia a nada? Bueno, de pronto es porque acá en Colombia los verdes son la policía, no sé, de pronto en otros lugares el uniforme es de otro color, pero aquí en Colombia el uniforme de los policías siempre ha sido verde. Entonces, y bueno, además, y digamos que de pronto no hacemos la asociación porque en ese momento no sabemos de qué color son los uniformes de los policías, pero acá el Dominguito nos dice, tío, ahí viene la policía. Y esto que yo hago aquí es una correlación, ¿verdad? Conexiones que comienza a hacer mi cabeza justamente para hacer la comprensión de lectura. ¿Qué es lo interesante acá? Que yo solamente con un fragmento puedo ver, primero, algunos de los personajes de la historia. Segundo, el lugar donde están, ya me dan de entrada el nombre, Chambacú, ¿no? Tercero, ¿qué estaban haciendo los personajes? Cuarto, ¿qué pasa en la historia con los personajes? Ya tengo mucha información solamente en un solo fragmento. Y esa información a mí me sirve para hacer un montón de cosas y vamos a ver a continuación. Por eso, ¿qué preguntas entonces yo le haría al texto? Si no quieren hablar, no importa, pueden escribir en el chat. Escriban en el chat, digamos, qué preguntas ustedes le harían a este texto, digamos, preguntas que del texto que tienen, inclusive de lo que no han leído de la obra. ¿Qué preguntas a ustedes les suscita este pequeño fragmento que hemos leído? Pueden escribirla en el chat y así yo las voy leyendo. Lo que se les ocurra, no importa, quizá la cosa más descabellada, no importa. ¿Vale? Me interesa mucho saber lo que se les ocurra, lo que se les ocurra. En el chat pueden escribir. ¿Qué preguntas se les ocurre a ustedes sobre el texto, sobre lo que acabamos de leer? Sí, ya el profe me está dando 10 minutos. Sí, profe, ya con estas preguntas, porque quiero ahí con esas preguntas redondear. De pronto, ¿ustedes han leído alguna otra cosa? No sé, aquí dice, me dice la compañera Darreni, dice, ¿por qué la policía quiere que las personas se vayan? Claro, buena pregunta y una excelente pregunta. Te voy a decir por qué. Porque esa pregunta nos permite a nosotros cuestionarnos la razón por la cual
un personaje actúa de determinada manera. Es decir, la policía en este caso es un personaje. Y un personaje que tiene un poder. ¿Un poder de qué? De los fusiles. Porque mira que en la novela lo dice. Ahí lo dice en el fragmento. Van con fusiles y van a perseguir. Esa es la pregunta. ¿Por qué la policía quiere que estas personas se vayan? Y esa pregunta inclusive nos lleva a una gran crítica literaria y es, de fondo, el Estado, ¿no? El Estado, el gobierno. ¿Por qué quieren que estas personas se vayan de Chambacú? En la novela. Estamos hablando de la novela. Todavía ni siquiera sabemos si eso fue real ni nada de eso. Pero la novela nos permite preguntarnos eso. Y de entrada nos pone una gran discusión. Y es la represión, la violencia frente al cuerpo negro en el territorio de Chambacú. Gracias por esa pregunta, Darrenique. ¿Qué otra pregunta se les ocurre? Podemos volver al texto y ahí en el texto no sé lo que se les ocurra. Si están viendo el texto. Siempre cuando uno, de pronto, uno muchas veces cuando está leyendo algo no lo lee, no entiende la primera leída y a veces de pronto la segunda no, pero siempre es bueno volver sobre el texto. Siempre es muy bueno volver sobre el texto y les doy una recomendación enorme cuando están investigando literatura. Háganse las preguntas, o sea, escriban las preguntas que se les ocurran en el momento, subrayen las palabras que a ustedes les llamaron poderosamente la atención, ¿verdad? No importa si al final no las utilizan, eso es lo de menos, pero es por ahí donde se empieza la investigación literaria, subrayando, haciendo preguntas, porque esas preguntas, de pronto de esas preguntas sale la pregunta de investigación, y de la pregunta de investigación sale la hipótesis que tú quieres plantear para hacer tu ensayo, tu investigación literaria. ¿Vale? Esa es una recomendación que les doy siempre. Listo. Entonces, ya vamos a cerrar acá porque lo que quiero presentarles es lo siguiente. En la investigación literaria les presento estos 6 ítems que para mí son primordiales a la hora de pensar su ensayo, chicas y chicos. Súper importante. Tú te lees la obra o te lees las obras donde quieres rastrear, digamos, ciertas temáticas que te interesan. Haces las preguntas, haces lluvia de ideas, resaltas palabras que desconoces, etcétera, etcétera. Como un investigador, ¿sí? Que está todo el tiempo buscando las pesquisas. Pero después de eso tú tienes que delimitar los temas y el contexto. Es decir, no, te leíste 5 obras de Manuel Zapata Olivella, pero ¿quieres abordar realmente las 5 obras? ¿Y qué cosas de esas 5 obras? Porque no es que vas a abordar todos los temas de todas las obras, porque eso es absurdo, o sea, no terminas nunca. Entonces te toca, digamos, yo realmente me quiero centrar en Chambacú y en Chango en Gran Putas. De esas 2 obras, profesor, quiero hablar. ¿Y qué cosas de esas obras, profesor? Bueno, yo quiero hablar es sobre la represión policial sobre el cuerpo negro que hay dentro. Bueno, hay una delimitación allí, hay un contexto delimitado, ¿verdad? Hay que plantearse una pregunta, esa pregunta tiene que ser la pregunta, como ha dicho la compañera, por ejemplo, ¿por qué? ¿No? O cómo, más bien sería en este caso, cómo, porque tú quieres demostrar es cómo lo hacen o por qué lo hacen, por qué o cómo, ¿verdad? En la novela tal y tal, los cuerpos negros son perseguidos por el Estado. Estoy poniendo un ejemplo de pregunta. Y esa pregunta te lleva a una hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? La hipótesis es una afirmación que usted va a hacer. Te dice, los cuerpos negros en la obra de Manuel Zapata Olivella, ¿verdad? Representan o son representados a través de tal y tal cosa y se ven reprimidos que son además reprimidos por el Estado.
Ahí hay una afirmación. Tú estás afirmando a partir de tu pregunta algo. ¿Por qué una afirmación, la hipótesis? Porque es lo que tú quieres demostrar. Recuerden que las hipótesis son la afirmación que tú quieres demostrar y que no puedes perder de vista nunca. De aquí en adelante, esa afirmación es lo que tú piensas, lo que tú opinas sobre la lectura que has hecho de la obra y por lo tanto la vas a defender. ¿Con qué? Con argumentos. ¿Y quién te va a dar esos argumentos? Te lo va a dar la metodología. ¿Cómo vas a investigar eso? Ah, bueno, voy a hacer básicamente un estudio del lenguaje a partir de las figuras retóricas que utiliza Manuel Zapato Olivella para representar el cuerpo negro. Ah, ya. Él va a buscar y va a rastrear las metáforas, el lenguaje metafórico en el cuerpo negro. Bien. Indaga que además de lo que Manuel Zapata dijo en esa obra, ¿qué más se ha dicho? O sea, ¿qué otras personas han investigado lo que tú has investigado, lo que tú quieres investigar? ¿Qué otras personas han hablado de eso? En noticias, en otras obras literarias, en otras investigaciones, porque ahora uno cree que ya yo inventé sobre los cuerpos negros en Manuel. No, mucha gente ya ha hablado de eso, o mucha gente ya la ha abordado. Créeme que sí, entonces te toca buscar que otras personas han leído o han escrito sobre eso. ¿Para qué? Para que tú estés empapado y tengas más herramientas a la hora de abordar, pero sobre todo para que tu hipótesis no sea repetitiva, sino que está aportando algo nuevo. Recuerden que la investigación siempre, siempre, pero siempre en todos los campos está buscando aportar algo nuevo, algo que no se ha dicho, algo que la gente todavía no sabe y que tú quieres aportarle ese conocimiento nuevo a las personas, ¿ok? Entonces ya tú después creas una justificación. ¿Qué quiere decir eso? Oye, pero ¿por qué yo estoy investigando eso? O sea, ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué es importante que yo aborde esta temática? ¿No? Y tú justificas por eso tus razones, por las cuales tú, no, porque me quiero graduar. Pues es así, una justificación buenísima, pero no puedes poner eso. Ah, no, porque por la nota del profesor, también buenísima, pero esa no puede ser la justificación. La justificación es que para ti esta temática es importante porque aborda esto y esto y esto, y no se había visto de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, tienes que ubicar un marco teórico. ¿Qué significa? Lo que habíamos dicho al principio, las categorías que estás investigando. Si estás investigando cuerpo, si estás investigando, y además cuerpo negro, si estás investigando, en este caso, violencia, ahí tienes dos grandes categorías que te toca investigar. Esa es la teoría que te toca investigar. Tienes que investigar sobre violencia en Colombia, específicamente en barrios racializados, y te toca investigar sobre cuerpos negros. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Por dónde se mastica? ¿Con qué muelas? ¿No? Para que las puedas utilizar y abordar esos conceptos y te permitan a ti darle peso a la literatura. Porque no es que yo voy a hablar de lo que me gustó de la obra, no solamente lo que te gustó. Sí, buenísimo que te haya gustado, pero ay, ¿por qué? ¿Y qué fundamento tiene eso? ¿Y sobre qué le das el argumento a ese que te gustó, esa cosa que te gustó de la literatura? ¿No? De ahí vienen los argumentos, del marco teórico, y vienen de la justificación, y viene del estado del arte, es decir, de lo que han dicho antes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una forma un poco general, digamos, que ustedes vean la dimensión de lo que es la literatura y cómo se investiga la literatura, pero sobre todo cómo yo puedo acceder a cualquier tipo de obra. No importa, si yo no vivo en Dominicana, pero ya yo me leí una cantidad de obras dominicanas que me volví loca leyendo obras dominicanas. Y además me encantó leer sobre la dictadura del Trujillato y entendí muchísimas de las cosas que estaban pasando en República Dominicana, que además han pasado en otros países de Latinoamérica. Y cierro con esto, chicas y chicos. Toda investigación, y sobre todo la investigación literaria y de la lengua, del lenguaje sobre todo, porque el lenguaje es una cosa bellísima, lo que nos van a permitir es entender la forma en cómo pensamos y por supuesto de cómo actuamos. Siempre nos van a revelar, nuestros discursos van a revelar realmente cómo actuamos en la vida cotidiana. Por eso la pregunta que hizo Irenique es vital. ¿Por qué la policía los persigue? Todavía hoy se está luchando en muchísimos lugares del mundo por la persecución policial sobre los cuerpos negros, por ejemplo. Y eso lo vimos cuando pasó todo lo que pasó en Estados Unidos,
¿verdad? Black Matter y toda la cuestión. Y pasa en Brasil, y pasa en Colombia, y pasa en Bahamas, y pasa en Jamaica, y pasa en un montón de países de Latinoamérica. Y en España, que hoy yo vengo de allá, y es tremendo el nivel de racismo que hay contra los cuerpos negros, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo quería compartir hoy. Si tienen preguntas, es más, si se le ocurre una pregunta días posteriores a esta clase, se la pueden hacer al profe, el profe me la manda y yo con todo el cariño del mundo se la respondo, de verdad que sí. Para mí será un placer y un honor. Aquí dice Will, ¿cómo escribir una pregunta de investigación? Claro. ¿Cómo sabía una pregunta si está bueno? Claro, buenísima esa pregunta. Fíjate, no hay fórmulas para escribir, ¿no? Es decir, hay un método. Si hay un método y yo primero me planteo un problema, el problema viene una pregunta, de la pregunta viene una hipótesis, la hipótesis me genera una justificación, esa justificación unos objetivos, esos objetivos, un objetivo general o un objetivo específico, etc. Hay un método que yo sigo para investigar. Ese es el método de todos los métodos. Pero, ¿cómo escribir una pregunta de investigación y cómo saber si está buena o está mala? Es por varias cosas. Primero, recordemos que hay unos verbos que rigen siempre, ¿verdad? Y hay unos cuestionamientos, unos pronombres interrogativos que nos permiten a nosotros saber si la pregunta es buena, sirve o no sirve. Por ejemplo, en las ciencias humanas normalmente se utilizan pronombres interrogativos como ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque evidentemente son pronombres que nos posibilitan dar respuesta explicativa. ¿Me hago entender? Por ejemplo, si yo digo, ¿qué elementos de la novela caracterizan el cuerpo negro? Sí, esa pregunta es interesante para ti. Pero el cómo, yo puedo decir, esto y esto. Pero si yo digo el cómo esos elementos caracterizan el cuerpo negro, es otra cosa. Porque a ti te toca ahorita comenzar con la obra literaria y comenzar a buscar, además de identificar o caracterizar los elementos, es cómo lo están haciendo, cómo el autor o la autora lo hacen dentro de la obra. Lo hace a través de lo que decía ahorita, lo hace a través de una ironía, lo hace a través de la metáfora, lo hace a través de la cosificación, utiliza animales para describir, en fin, ¿me hago entender? O el por qué también, ¿por qué es importante? Porque el por qué además te da la posibilidad de generar propuestas, ¿verdad? Entonces, normalmente yo recomiendo que se utilicen pronombres como el cómo y el por qué para las preguntas de investigación literaria. Ahora bien, no quiere decir que las otras preguntas como el qué o el cuándo no sirvan. Claro que sirven, pero ¿sirven para qué? Para hacerte, a partir de una pregunta grande de investigación, otras preguntas que te permitan desarrollar la gran pregunta de investigación. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo saber si está bueno o no? Lo que pasa es que la pregunta de investigación tiene que nacer a partir de un problema que tú te plantees. O sea, si no has descubierto un problema en la novela, pues ¿qué pregunta te vas a hacer? Es como en la vida cotidiana. Por ejemplo, a mí me dicen, estoy sintiendo un dolor en la espalda, horroroso. Todavía no he logrado dar con el lugar del dolor ni el porqué de la razón. Entonces, Cindy necesita acudir a un médico para que la examine. Tengo un gran problema, tengo un dolor. Pregunta de investigación. ¿Por qué Cindy siente el dolor? ¿Verdad? ¿Por qué Cindy siente el dolor en la parte baja de su espalda? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ¿dónde? Sí, aquí en la espalda, pero ¿por qué? Eso lo tiene que resolver el médico. ¿Me hago entender? ¿Qué siente Cindy? ¿Y qué siente Cindy? Doctor, mira, siento esto. No, Cindy, eso no es un dolor cualquiera, eso es un lumbago y no sé qué y tal. ¿Ya? Es decir, yo tengo un problema. Entonces, cuando lees la obra literaria, tú tienes que identificar que hay un problema. Lo que había dicho era,
Es que vuelvo a la pregunta que dijo la compañera. Ella encontró un problema en el fragmento que leímos. Ella encontró que hay una bandada de policías que están persiguiendo a las personas que habitan en el barrio de Chambacú dentro de la historia. La pregunta es ¿por qué lo hacen? Y también cabría ahí el cómo también, si quisiera investigar un poquito más. Pero claro, esta es una pregunta que sale de un fragmento. Cuando ya yo me lea la obra completa, yo voy a ver si es que la obra realmente gira en torno a eso o solamente es el fragmento ese. Porque si en toda la obra esa temática de la persecución policial sobre los cuerpos negros no es enfática, es decir, no se aborda de otras formas, quiere decir que fue una cosa aislada. Y la literatura no puede trabajar con cosas aisladas, sino con cosas que tienen que reiteración, para poder rastrear, para poder hacer el seguimiento. Yo diga, sí, aquí hay un problema. Hay un problema que abordó el autor. Es como cuando yo les decía, yo quiero trabajar literatura de los feminicidios, por ejemplo. Entonces yo comienzo a buscar qué literatura se ha escrito sobre historias de feminicidios. Pero entonces encontré un pocotón. Pero es que no puedo analizar ese pocotón. Entonces comienzo a secar, a delimitar. No, entonces no solamente literatura que aborde el feminicidio, sino literatura que aborde el feminicidio de chicas trans. Eso es diferente. Pero que solamente 2 autoras abordaron a chicas trans. Ok, bien. Pero las 2 autoras lo abordan de la misma manera, con las mismas características, con el mismo lenguaje, con las mismas palabras. No, ¿verdad? En el mismo momento. Yo no creo que nadie escriba como otro. En la misma ciudad. En la misma ciudad. Sí, y además eso nos contextualiza lo que decíamos ahorita. Hay persecución de negros en Chambacú, sí, pero Chambacú ya no existe, por ejemplo. Partiendo de que esa novela no fue escrita, no es tan contemporánea, por ejemplo. Y no estamos hablando de yo puedo hacer, claro, líneas que unan, que conecten históricamente, pero yo no puedo decir que la obra de Salvador Lidevilla es la forma en la que han escrito, por ejemplo, Alfredo Banín en El Chocó. No puedo. Ni puedo decir que es la misma manera en la que aborda Candelario Beso el cuerpo negro, porque Candelario Beso hace otra cosa muy distinta en sus poemas con el cuerpo negro. No. Y están agrupados en la misma categoría de literatura afrocolombiana. ¿Ya? Y así muchísimas mujeres poetas también que han trabajado. Inclusive Mari Grueso Romero tiene un libro de literatura infantil afro, pero que lo utilizó solo cuando creó ese libro. Ella tampoco estaba categorizada en ese grupo. Y lo creó por una necesidad pulsante de que las niñas en Colombia no tenían representaciones afro, que les decían que su pelo era malo, que sus rasgos físicos eran feos. Y decía, pero ¿por qué no hay en la literatura, en la escuela, en el colegio, no hay literatura donde las niñas se puedan ver, oye, esta puedo ser yo, ¿no? Esta niña también puedo ser yo, no es solamente niñas blancas, monas o azules, etcétera, etcétera, que me han vendido la industria todo el tiempo, ¿no? Entonces, de cómo saber si está buena, solamente la puedes comprobar de una manera, y es sabiendo si dentro de la obra hay respuesta a esa pregunta. Si no hay respuesta a esa pregunta, entonces no. Porque, ojo, yo no puedo inventarme una pregunta que la obra no me esté dando. O sea, no es que va a salir nada más de lo que yo creo, no. ¿Qué te está diciendo la obra? ¿Por dónde te conduce la obra? Ahora solo he oído ¿qué cosas has conectado dentro de la obra que te permite concluir y sacar esta pregunta? ¿Vale? Eso es importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas para la profesora? Muchísimas gracias a ti, Wilinda. Muchísimas gracias a ti. No, de verdad, lo que necesiten, si se les ocurre una pregunta mañana, inclusive yo les puedo pasar la presentación al profe, si se la quiere quedar, se la quiere compartir, para que la lean con más detenimiento.
inclusive para que vean de pronto palabras desconocidas, etcétera, y ustedes mismos pueden ir anotando en su diccionario personal, digamos, ¿no? Sobre todo porque están aprendiendo español y eso es súper importante. Entonces, bueno. Muchísimas gracias entonces a la profesora, mi estimada Cindy Patricia Herrera, que nos dio esta excelente conversación, charla sobre la investigación literaria aplicada a las nuevas narrativas o desde las nuevas narrativas afrocolombianas, desde Cartagena, de Indias, en América, en Colombia, en la costa. Y es muy interesante lo que habla porque hace un repaso muy, muy bueno sobre la importancia de los géneros literarios, los mitos, el anclaje y la atención al lenguaje, cómo es necesario atender el discurso y la lengua, el tratamiento de la lengua para poder lograr hipótesis, para poder establecer propuestas, estas afirmaciones sobre la lectura, la importancia de darle la atención al lenguaje para analizar los matices, los efectos, el estudio de las figuras retóricas, los tropos, qué sé yo, ella nombraba allí metáforas, anáforas, sarcasmos, ironías, tropos en general. Definitivamente, estas son las maneras en que se atiende la investigación científica en el campo literario con una perspectiva, en este caso nuestro, afrocolombiano o afro-latinoamericano o afrohispánico. Entonces, de verdad que maravilloso la primera parte que nos habla y, por supuesto, quiero resaltar un comentario que hace sobre la importancia de consumir lo que nos está haciendo hablar, ¿no? Ella pone el ejemplo de lo que está de moda. Si hablamos todo el tiempo, consumimos todo el tiempo tonterías, evidentemente lo que vamos a hablar son tonterías. Cuando tú consumes literatura, cuando tú consumes trabajos de investigación, cuando hablas, cuando te expones, cuando intercambias puntos de vista con personas que están trabajando desde la perspectiva intelectual algún tema, uno progresivamente va también haciendo robusto el argumento, la perspectiva y se va facilitando la redacción de esa pregunta de investigación que siempre es tan importante. Entonces, de verdad que quiero felicitar a la profesora porque ha sido muy acertado la presentación inicial. Me encanta, algo que no sabía, que yo personalmente, era que la aproximación afrocolombiana, como casi todos los latinoamericanos, es algo extranjero, que viene, que se exporta, ¿no? Tremendo, sí, siempre uno le queda como, Recuerdo ese ¿no? libro de Canclini, García Canclini, Sí, el inglés, sí, latinoamericano de lo que no quieren ser latinoamericanos. Entonces, sin sí, claro. duda, definitivamente, bueno, es muy interesante esta propuesta que hace Richard Jackson, que entiendo que es el profesor que lo acuña como término. Y quería preguntar, y esto es una cuestión interesante para los estudiantes, porque de alguna manera la profesora Herrera nombró varios autores, nombró varias obras. Entonces, si alguno de nosotros está interesado en estos temas, podemos, se está grabando, yo lo voy a colocar en YouTube, va a estar disponible. Entonces, definitivamente, algo muy interesante que yo quisiera aclarar es si de acuerdo a Jackson, que digamos es el creador de la visión, de la disciplina literatura afrocolombiana, Jorge Artel, Haroldo Palacios y Manuel Zapata vendrían a ser el canon de la literatura afrocolombiana. Ellos son los principales autores de la literatura afrocolombiana. ¿Podría deducirte eso? Lo que pasa es que, bueno, profe, lo que pasa es que, repito, es tan complejo porque hoy, Claro, no sí, te entiendo, pero dime si vale, ahora sí, porque lo que pasa no es que tenemos más tiempo. ellos son los primeros tres autores que él, que crítico literario en Estados Unidos aborda, ¿no? Porque son los que más conoce y porque además ya se han publicados, porque tiene acceso a ellos, ¿no? En ese momento. De hecho, Candelario Beso tenía un afán, digamos, de alguna manera por ser validado en el centro del país, por la élite, ¿no? Inclusive él tiene un poema, lástima que, bueno, voy a ver si luego se lo presento nuevamente,
A ver si los logro aquí. No, y es interesantísimo eso que menciona sobre el hecho de que cuando los autores escribían, por lo menos este último que nombraba Zapata, Oleyo, que cuando escribe, él no escribe dentro de la concepción, yo soy No, afrocolombiano, no, es pero un no. escritor más y claro, después con el paso del tiempo. Claro. Claro. Sí, mire, voy a buscar acá. Cantos populares a mi tierra. ¿Sí lo pueden ver aquí? ¿Sí logran verlo? Sí. Bueno, mire, por aquí, se le va a hacer a Manrique, pero él, por ejemplo, tiene uno donde se lo dedica a Caro y Cuervo, bueno, y al señor Federico de la Vega. Qué O sea, interesante la influencia de Andrés Bello y el la uso de gente la I latina. de la élite blanca en Colombia. ¿Dónde estará? Bueno, Luis Capela Toledo, el señor, el distinguidísimo, ¿no? Siempre en sus epígrafes arriba se los dedica aquí. José Ignacio Escobar, doctor, mire, doctor José Ignacio Escobar, por acá, es que le tiene una pues, donde le dice mi distinguido amigo señor Pedro Londoño. Y mira qué interesante como escribe a mi esposa, y ponen la S Sí, aspirada sí. como J, ¿no? Súper. No, no, es que esto por eso digo, es que lástima, no nos ganamos el tiempo. Aquí está. A los señores Rufino Cuervo y Miguel Antonio Caro. La escuela Caro y Cuervo, que es la escuela ortodoxa tradicional de la lengua en Colombia, ¿no? Además ellos tienen todavía una escuela que es toda purista, ¿no? En ese momento era muy purista y además muy central, ¿no? Y entonces él tenía un afán de alguna manera por pertenecer a esa élite, ¿no? Y que no más que pertenecer solamente por pertenecer, sino que le reconocieran su trabajo también, ¿no? Y entonces, pero fíjate que él decía, yo no puedo dejar de escribirlo porque él decía que lo que él escribía, o sea, sus poemas, eran poemas bellos que tenían que ver con la oralidad de los bogas del Pacífico, del Caribe, ¿no? Los bogas son estos hombres que reman en los ríos, ¿no? Muchos de ellos pescadores. Entonces, tiene un poema precioso que es la canción del boga ausente. Quisiera, bueno, es que son tantos, pero... Y quisiera leérselos bueno, mire este. Cuento a mi esposa. Miren que utiliza la J, ¿no? Negra rebe virá, ¿a dónde va? Quédate en mi rancho, no te dejes más. Mira que me aflige tu infelicidad. Oye, mi arrullo, palomita más, mi palomo mío, yo decía, regá que la mente suerte tan falta, no te recuaro mi infelicidad. Venme, no reseo, re ninguno a más. Esto lo recía en noche pasada, es un mozo del pueblo y está en colosá, más la poca huerta a poquito de nada. Tuvo esta cosa como un sapo en chá. Si ponemos en el agua un granito de sal, pronto resuelve con felicidad. Nunca en las mujeres fue visto nada. Toro, toro en ella es humo, toro es falsedad. Todo en ella es humo, todo es falsedad. Y aquí en esta edición que hace la compilación de literatura afrocolombiana, de la Biblioteca Afrocolombiana en Colombia, ellos hacen la versión original, que es la que pone Candelario, y luego abajo ponen como una suerte de traducción, Al entre comillas, castellano, claro. al castellano. Entonces dice, negra de mi vida, ¿a dónde vas? Quédate en mi rancho, no te dejes más. Mira que me aflige tu infelicidad. Oye mis arrullos, palomita amada. Mi palomo mío, lo perdí ya. Deja que la mente, suerte tan fatal, no te dé cuidado, mi infelicidad. Verme no deseo de ninguno amada. Esto lo decía en noche pasada a un mozo del pueblo, cierta desconsolada, mas las pocas vueltas al poquito de nada tuvo en cierta cosa como un sapo de hinchada. Si ponemos en agua un granito de sal, pronto se disuelve con facilidad. Nunca en las mujeres fue efectivo nada, todo en ellas humo, todo es falsedad. Y lo interesante también, profesor, es que él utiliza las rimas del castellano hispánico
con esta métrica muy bien lograda, pero utilizando la oralidad del boga en Colombia. O sea, es una cosa tremenda que no fue valorada, obviamente, en su época. Súper interesante, súper interesante. Y además el libro tiene una forma para leer esa oralidad, ¿no? Él ve fonéticamente los cambios y todo lo demás. Ahí es interesante el trabajo que se hace ahí, ¿no? Bueno, ese libro hay que tener acceso a él. Hay que de alguna Sí, manera. yo se lo puedo mandar, está en digital, ¿no? Pero sí, Sí, le sí, puedo por compartir favor, el libro. porque es bien bueno. Y bueno, lamentablemente tenemos 20 minutos más de lo que deberíamos haber durado. Me disculpo con los compañeros porque, bueno, se alarga un poquito, pero estas son cosas que hay que aprovechar. Estas oportunidades son únicas y de verdad, bueno, justifica un poco la extensión. Me disculpo con todas, si no tienen ningún comentario, quedamos entonces pendientes para la próxima clase y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias, Muchas profesora gracias. Herrera, y bueno, un placer sote. Muchas gracias, chicas, de verdad, por todo. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Chao, Abigail.